Bueno, Turco, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bien, bueno, este miércoles Deportivo Español quedó afuera del reducido. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué sensaciones tenés? Fue una serie muy difícil, ¿no? Los primeros 90 minutos quizás en donde ellos encontraron la ventaja del gol de diferencia que hubo en la serie, que vino por un error nuestro prácticamente. Y luego en cancha de ellos se hizo difícil ya de por sí por haber levantado un 2-0 abajo, el cual pudimos empatar, ¿no? Empatamos 2-2 en el partido allá. Y con el gol que nos habían hecho de local fue la ventaja en la serie, ¿no? Pero creo que estuvimos a la altura eh, y hemos merecido un poquito más. Creo que en los últimos minutos hemos merecido quizás hacer ese 3-2 con el cual empatar la serie y no se nos terminó dando. ¿Qué pensás que les faltó para poder llegar a ese 3-2? No, son partidos claves, ¿no? Son todas finales donde el margen de error tiene que estar reducido a cero. Eh, Hemos pagado caro esos errores y creo que ahí estuvo la ventaja, porque después, en lo que fue el trámite de los 180 minutos, fue muy parejo y hasta por momentos positivo para nosotros. Pero eh, creo que ese gol de diferencia en la ida fue lo que marcó la diferencia, ¿no? Un punto de quiebre. ¿Vos cómo vivís los partidos en general a comparación de un partido así decisivo, un mata-mata? Y el mata-mata tiene esa adrenalina, ¿no? Esa cosa linda de jugarlo que no se juegan todos los años, ¿no? Son partidos decisivos, son finales, son partidos clave donde a uno como jugador los marca también, ¿no? El hecho de estar jugando todos los años por un ascenso, por un reducido, son cosas muy lindas que se disfrutan mucho, las cuales no se viven todos los años. Y no es algo que empieza en los 90 minutos del partido, sino de que es previo también toda tu concentración, la preparación previa, los entrenamientos, como Sí, también los sí, vivís. sí, totalmente. La semana de partido de un reducido de una final es totalmente distinta a lo que es una semana normal de campeonato. Ya se piensa 100% en esa serie, en ese objetivo, en ir, en caso de reducido, ¿no? En ir pasando serie a serie, partido a partido para poder llegar a la final. Entonces es concentración máxima, estudio total del rival, de la fortaleza, de la debilidad de ellos, de las fortalezas y debilidades nuestras, y en base a eso hacer un plan de partido como para poder quedarte con la serie. Claro. Bueno, ¿qué balance haces de la temporada, tanto individualmente como colectivamente del equipo? Creo que fue en lo personal, me tocó empezar jugando lo que es Copa Argentina, donde hemos hecho un gran partido contra Gimnasia de La Plata. Me tocó el inicio del torneo, donde no nos fue tan bien. eh, y luego durante el año he alternado bastante, un poco por cuestiones técnicas, decisiones técnicas y otro poco por alguna eh, lesión que he tenido, ¿sí? Y el final del torneo en lo individual fue muy bueno porque pude jugar los últimos partidos de la fase regular, digamos, para poder clasificar al reducido. He estado presente, fue importante en esos partidos y en el reducido también me tocó jugar a partir de cuarto de final, ya que acarreaba un pequeño desgarro para la primera fase, que fue los octavos contra Estrella del Sur, y pude ganar la titularidad de nuevo a partir de Central Córdoba y jugar lo que fue la semifinal. Eh, en líneas generales fue con algún altibajo en lo personal, pero lo terminé de muy buena manera. Y a nivel grupal fue lo mismo, porque habíamos arrancado el año con mucha expectativa después del partido con Gimnasia. Después durante el año se nos hizo difícil también porque no lográbamos encontrar esa regularidad que, que nos demanda la exigencia del club, por lo que es como institución, por el plantel que tenemos. Eh, y luego para final del torneo la pudimos lograr y pudimos lograr el segundo objetivo que era eh, clasificar al reducido, ¿no? Ese desgarro que tuviste casi al final es similar a la primera lesión que mencionaste.
en No, comienzo? no, a mitad de torneo más o menos tuve una jugada desafortunada con un compañero en un entrenamiento donde me pegaron una patada en el tobillo y tuve un esguince grado 2, lo cual me demandó casi un mes de recuperación. Ahí fue donde perdí un poquito de continuidad también. Volví, me recuperé, volví a jugar y después en el anteúltimo partido, propio también del desgaste que veníamos teniendo, de jugar en una cancha muy embarrada, propio de la exigencia, tuve un pequeño desgarro, lo cual me marginó del último partido de la fase regular y los dos primeros partidos, perdón, el primer partido contra Estrella del Sur, ya el segundo partido estuve en el banco suplente. ¿Qué se te pasa por la cabeza en los momentos de la lesión y la preparación que tenés que llevar para volver a estar otra vez en el equipo? No, es un poquito de impotencia, igualmente ya a mi edad y con la trayectoria y con la experiencia que tengo, uno ya sabe cómo llevar lo que son las lesiones, los procesos de recuperación. Por suerte tengo los conocimientos y también conozco mi cuerpo como para saber en cuánto tiempo puedo llegar a recuperarme. Siempre hago doble turno en lo que son las recuperaciones, tanto a la mañana en el club como a la tarde de manera particular. Entonces, no anticipo ni exijo los tiempos fisiológicos de recuperación, sino que trato de optimizarlos y siempre vuelvo unos cuantos días antes de lo que sería el tiempo prudencial de los libros de kinesiología para volver por cada lesión. No acelerar el proceso de recuperación, sino siempre tratar de llevarlo los tiempos que corresponden, también para que estés bien vos para el futuro y demás. Sí, exacto, para volver seguro, ¿no? Pero como te decía, no anticiparlos, pero sí optimizarlos, que es distinto, ¿no? Quizás una lesión te demora 20, 21 días como un desgarro, como dicen los libros, quizás en 16, 17, 18 días ya estás ahí a la par del grupo, ¿no? Pero bueno, eso lo hago porque ya tengo un recorrido, una experiencia, yo conozco mi cuerpo, sé cómo me recupero, entonces sé que puedo hacerlo de esa manera. Además también tenés los objetivos claros de estar otra vez listo para seguir enfrentando desafíos, nuevos partidos y demás. Sí, sí, totalmente. Una lesión a un jugador lo margina del equipo y después es volver a remarla y volver a demostrar de por qué uno estaba jugando y dejar atrás las lesiones y los pequeños miedos que pueden llegar a- a dejar una molestia o una lesión, ¿no? Entonces es un desafío doble. Claro. Hablando de remarla, mencionaste canchas embarradas, ¿las condiciones de las canchas en las que juegan sentís que influyen en el partido? ¿Es algo aleatorio? No, es algo más aleatorio, si bien estamos hablando de la primera división C, donde no todos los campos están en buen estado. Yo que estoy hace unos cuantos años ya jugando, ha mejorado bastante. Pero todavía queda una pequeña, eh, un pequeño margen para mejorarlo, ¿no? En lo que es la categoría. Así que eh, si un día llueve y hay canchas que no tienen buen drenaje, por ejemplo, entonces se acumula bastante barro y es difícil jugarlo, ¿no? Claro, pero bueno, es también sobrellevarlo y jugar igual, estar dispuesto. Sí, totalmente. Estamos en la C tampoco. Pedimos el Camp Nou ni el No, Monumental, igual, ¿no? incluso Pero en canchas de primera también pasa, así sí, que... pero, pero sí, estamos acostumbrados, ya no es excusa ni nada por el estilo. ¿Y en el club cómo te sentís? Bien, bien, me siento a gusto, estoy cómodo. Es, es un club muy grande para la categoría, ¿no? Con mucha historia, con mucha infraestructura. Tiene un estadio espectacular, las instalaciones están muy buenas. Y, y nada, el día a día se hace bueno porque tenemos buen plantel, nos acompañan. eh, entonces se hizo lindo el año, más allá de los resultados. Recientemente remodelaron la cancha también, la reacondicionaron. Sí, eh, el campo de juego le hicieron, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, el sintético entrenamos en un sintético, pero le tiraron semillas para que crezca mejor el pasto, así que ¿Sentís que se hay una mejoró. diferencia con el campo sintético al momento de entrenar y después al momento de jugar? ¿O no lo sentís? Sí, Como... sí, totalmente. Mucho más duro el sintético, ¿no? Para el impacto, para las articulaciones, mismo para los movimientos, el frenar, el arrancar,
el pique de la pelota, se hace todo mucho más rápido en algunas canchas donde no tienen tanto caucho, sino también cuando tienen mucho caucho la pelota pica y se queda. Es un tema el Es, caucho. sí, sí, por eso hay canchas que están, igual en la categoría no hay ninguna con sintético. Eh, Nosotros entrenamos porque tenemos una en las instalaciones, ¿no? Pero por un lado está bueno porque te permite tener mucho más ritmo de entrenamiento, pero por otro lado quizás se sufre un poquito más en el cuerpo. Claro. Y después, con respecto a lo que son los hinchas, cómo viven el día a día, que les acompañan en los partidos, se siente el aliento. Sí, se siente. Nos han acompañado durante todo el año, como te digo, del primer partido de temporada en cancha de Gimnasia de La Plata, donde han llenado la popular de Quilmes y nos han hecho sentir todo su apoyo. Luego durante el año, durante las 24, 25 fechas que duró el campeonato regular y todo lo que fue el reducido. Bueno, contanos cómo fue tu paso por Europa cuando jugaste allá. Tuve paso en 3 clubes en Europa. En realidad un cuarto que fue ahí medio trunco en el 2012, pero por distintas situaciones también del fútbol, de papeles y todo eso, no pude firmar, muy jovencito, tenía 22 años. Después volví a tener oportunidades a partir de los 29. Me fui sí, a los 29, yo estaba jugando en Luján y me surge una posibilidad para ir a Italia, a un equipo que queda ubicado en Sicilia. La división era la Eccellenza, que sería una quinta división. El club se llama Pro Favara. Tuve la posibilidad y ni lo dudé porque era algo que lo venía buscando hacía mucho tiempo, pero bueno, eh, estuvo bueno. Lástima que en el medio nos agarró la pandemia y paró el mundo, paró el fútbol, paró todo, se cortó el fútbol y tuve que volver. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue ya en el 2021, cuando más o menos había calmado el tema de la pandemia. Ya había tenido oferta para ir a Gales, a Alemania también, y no se terminaron dando. Alemania me asusté un poco con el tema del idioma, no hablo inglés menos alemán. Y entonces al toque me aparece algo de España y digo, bueno, a España tengo que ir sí o sí. Me fui a España, estuve 6 meses en Torrijos, ahí en la zona de Castilla-La Mancha, en provincia de Toledo. Y los otros 6 meses estuve en Polisportiva Visachese, en Italia, en la región de Campaña. Esos fueron los 3 clubes donde jugué. ¿Sentiste el choque cultural en lo que es la comida, la gente, las mismas formas de manejarse en los clubes, con los entrenamientos? En cuanto a lo deportivo y en los entrenamientos, acá es mucho más exigente, mucho más profesional. Acá nuestra prioridad para todos los chicos que jugamos en estas categorías es el fútbol, ¿no? Uno se levanta y lo primero que hace es ir a entrenar. Uno es profesional, firma contrato profesional y se exige. Lo vivimos culturalmente, el fútbol se vive así acá. Allá en esas categorías que son semiprofesionales, que si bien se tienen contrato, son contrato privado con los clubes, tenemos respaldo de lo que serían las federaciones de los países, como la AFE o la FIGC en Italia, no termina de ser un contrato 100% profesional. Entonces, los clubes y más que nada los chicos lo toman como una segunda actividad, como un hobby, ¿no? Ellos ponen toda su energía y toda su prioridad al trabajo y al estudio y el fútbol es algo como secundario, ¿no? Y es un poco chocante para los chicos que vamos desde acá, que venimos con otra formación, con otra competencia, ¿no? Esa fue una de las diferencias que sentí de lo que es la parte deportiva. Después, en lo que son los países, son países muy similares a nosotros. Creo que todos tenemos un familiar, un amigo que haya venido de España, a Italia, entonces culturalmente no se siente tanto el choque. A mi modo de ver y en lo personal yo tengo un poquito más de afinidad con los italianos, digamos, ¿no? Por cómo me han tratado y por todas las cosas que viví allá. ¿Sentís encontrás un punto en común entre los tres clubes por los que pasaste en Europa? ¿Algo en particular, un partido, un entrenamiento, o todos fueron distintos con sus cualidades? No, todos fueron distintos.
cosas grabadas que me quedaron de cada uno, por ejemplo, en el primer club, en Pro Favara, en el inicio de 2020, em, un clásico contra el equipo Acragas, que ganamos 1-0, que fue el último partido eh, antes que se suspenda por Por la la pandemia. pandemia, ¿no? Y se matan. Nosotros creemos que acá está ese folclore, esa rivalidad, pero allá se tiraban bombas de estruendo de una tribuna a la otra, de afuera para adentro, el partido seguía, la policía no hacía nada, corría por las tribunas, que acá eso en cualquier momento se suspende, ¿no? O sea, desde adentro el árbitro habla con el operativo policial y se frena. No, allá era tremendo. Después en lo que fue España, eh, tuve la posibilidad de jugar lo que es el clasificatorio para la Copa del Rey. Jugamos 2 instancias y en el tercer equipo fue algo muy especial porque en la región de Campaña eh, se compone por 5 provincias, una de ellas Nápoles, yo estaba en la provincia de Avellino y obviamente por todo lo que representó Diego en toda Italia y en Nápoles más que nada, a nosotros los argentinos nos hacen sentir como si fuésemos uno más. La segunda casa. Totalmente. Ellos mismos en toda la zona te dicen, yo no sono italiano, sono napolitano. Y después dicen que son argentinos por Maradona. Tercer lugar italiano. Porque al ser la parte sur de Italia, ese sur rezagado, digámoslo de alguna manera, por el norte, es como que sienten esa rivalidad de norte a sur constantemente. Y bueno, todo lo que significó Diego en su paso de darle esa fuerza a lo que es el sur, al sur pobre, al sur olvidado, eh, a todos los argentinos nos hacen sentir como en casa. Y volviendo un poco más para nuestro lado, para Argentina, mencionaste allá en Europa sentimiento acérrimo entre los rivales. ¿Lo sentís que acá en Argentina es similar a como lo viven allá en Europa o son distintas maneras de vivirlo? Sí, sí, es similar. La rivalidad existe acá y existe allá. Solamente que uno, o la gran mayoría, al no haberlo vivido un partido clave o clásico como me tocó vivir en Sicilia, como te dije, no toma magnitud, ¿no? Uno solamente se queda con el folclore argentino, que si bien es hermoso y no hay con qué darle en todo el mundo, pero allá también es heavy y se viven cosas lindas también, más allá de que es una locura que se tiren bombas de estruendo, que se caen a piedrazos y todo eso, ¿no? Pero, pero sí, se vive con mucha pasión también. Y volviendo para los clubes por los que pasaste en Argentina, ¿cuál decís que es la rivalidad entre clubes que viviste con más intensidad? Y los Andes Temperley es el clásico del sur muy Una histórica rivalidad. totalmente. Sí, jugar con 25.000 personas, en cancha de ellos, en cancha nuestra, la verdad que es muy lindo. Bueno, quería preguntarte un poco cuál fue tu mejor momento futbolísticamente y personalmente. Creo que tuve varios buenos momentos deportivamente. El momento que debuté en los Andes, con 20 años y bancarme la parada de jugar en un club tan grande de ascenso, siendo tan chico y habiendo tenido mucha continuidad porque sumé en 60 partidos. Ah, Eh, Ahí tuve un muy buen momento. Después, en mi paso por Acasuso, creo que logré un equilibrio entre madurez y experiencia, ya con 26, 27 años, que fue muy bueno también. Y me quedo con los últimos 3 años, los últimos 2 años en la Madrid. Y si bien este quizás no fue tan bueno, los últimos 2 años eh, hemos peleado absolutamente todo en la Madrid. Tengo la suerte de salir campeón en el primer torneo del año pasado, de jugar la final. Fuimos el equipo que más puntos hizo en la historia de la categoría, con 93 puntos. La verdad que fue tremendo. y hablando un poco de tu paso por la Madrid, consiguiendo ganar el torneo, ¿qué se sintió haber ganado todo eso en base a vos y a los hinchas también? Y es algo muy lindo, muy gratificante. Recuerdo una charla
teníamos muchas charlas profundas entre el plantel y el cuerpo técnico, y una de las preguntas del técnico en ese momento había sido ¿cuánto tiempo esperaron para vivir un momento así? Cuando me preguntaron a mí, yo le dije, yo esperé 14 años para estar. O sea, quizás hay jugadores que pasan toda su carrera y no tienen la posibilidad de ser campeón, de ascender, y me llegó recién a los 14 años, con todo lo que implica, ¿no? Con pasar por un montón de clubes, un montón de situaciones, un montón de cosas donde quizás no sé si termina materializando tanto esfuerzo y tantos momentos de hacer las cosas bien, porque sale campeón solamente uno por año, por torneo. Por suerte el año pasado se me pudo dar. Y actualmente en Deportivo Español, ¿cómo te sentís físicamente y personalmente? Bien, bien, un momento de mucha madurez y experiencia, ya siempre digo, estoy más cerca del retiro, por decirlo de alguna manera, por más que quiera y voy a jugar unos cuantos años más, que del debut, el debut de 15 años. O sea, eh, me siento muy bien todavía físicamente, puedo plasmar un montón de cosas aprendidas durante todo este tiempo y con la experiencia de tantos partidos y tantos años, creo que se hace un conjunto de cosas muy buenas. Y volviendo un poco a tu pasado en Italia, sabiendo que hace poco fue el cumpleaños de Diego Maradona, qué sentís vos con Maradona? Cada vez que te dicen Maradona, ¿qué sentís vos? Y me hace acordar a todos los días que yo iba a entrenar Argentinos Juniors, como te he contado anteriormente, de toda mi etapa formativa, de infantiles hasta reserva primera, y entrar a un club donde el único pintado en todas las paredes era Maradona, y todos soñábamos con ser Maradona. Después, bueno, la vida y el fútbol te lleva a jugar en un lado o en otro, o a ser mejor o peor, ¿no? Pero nuestra inspiración siempre, quizás para toda esa generación, fue Diego, por todo lo que significó, por todo lo que hizo deportivamente. Hasta me animo a decir fuera de la cancha también, más allá de todos sus errores y todas sus falencias personales, ¿no? Pero me decís Diego, y no lo tengo tatuado, pero en cualquier momento lo voy a hacer. Sí. Ver mi remera, ver mi celular, o sea, mi casa está toda empapelada con cosas de Maradona. Tuve la suerte de jugar ahí, como les conté también, en la zona de Nápoles, donde pude ir un montón de veces. Y Nápoles es un museo a cielo abierto, todo con cosas de Diego, y la verdad que fue mi inspiración toda mi carrera. Con tu dejada libre de Argentinos Junior, ¿cómo fue el traspaso? ¿Cómo llegaste a los Andes? Y fue un paso duro porque uno con toda la ilusión de llegar a primera división en un club donde hice toda mi etapa formativa, de infantiles hasta reserva y tocando un poquito primera, si bien no debuté en Argentinos, he sumado varios partidos en reserva y varios entrenamientos. Por cuestiones del fútbol me ha tocado quedar libre, como le pasa a muchos chicos ahí en ese embudo que se forma en lo que es la cuarta y la reserva. Eh, y luego por medio de mi representante de ese momento me había acercado la propuesta de los Andes, iba a ser refuerzo en el mercado de verano, después por una cuestión de lesión también se decidió que yo todavía con edad de cuarta y reserva haga la recuperación en lo que era la reserva del club y bueno, fue así, a los 4 o 5 meses eh, subí a primera y ya hice todo el proceso de primera. Y con la llegada del club, ¿cómo fue que te trataron los compañeros o los mismos dirigentes? Bien, bien, la verdad que bien, mis compañeros en ese momento. Uno, uno al ser chico siempre se tiene que resaltar en un plantel profesional que es muy distinto a lo que es un plantel juvenil o de reserva. Y en ese momento había jugadores grandes de mucha experiencia, de mucha trayectoria y jerarquía que me han ayudado un montón a hacer ese proceso de adaptación de lo que es ser juvenil a lo que es ser profesional. Así que en ese sentido me tocó un muy buen plantel. Y con los jugadores de experiencia, ¿te dieron algo, un consejo? Más que eran todos de experiencia en esa época. Sí, sí, todos en cierta manera, de una u otra manera, se te van acercando, ¿no? Quizás no vienen y te dicen o te explican el manual de cómo ser jugador profesional, sino que
a medida que se van desarrollando los días, que van pasando los días, que van pasando situaciones, se te van acercando y te dicen, mira, che, las cosas son así, hay que ir por este camino, te aconsejo, te recomiendo por mi experiencia, hacer esto, hacer lo otro. Entonces, en ese sentido, he tenido grandes compañeros que me han ayudado y me han guiado mucho, no solo en mi paso en los Andes, sino en un montón de situaciones en mi carrera. Bien, ahora vamos a hablar un poco de tu paso por los Andes. Quería más que nada preguntarte, en tu momento de jugador, cuando llegaste ahí, ¿cómo viviste desde lo institucional y a nivel juego, cómo era los Andes? Y yo llegué en una etapa un poco complicada de los Andes, donde institucionalmente no estaba bien las cosas, hubo un cambio de mandato, cambio de presidente, toda la comisión directiva. Em, la primera temporada fue difícil, yo llego con 20 años cuando había quedado libre de Argentinos Juniors y pude debutar profesionalmente esa temporada con 20 años y no fue una buena temporada. Terminamos jugando la promoción contra Central Córdoba de Rosario ese año en cancha de Newell's y la terminamos ganando por suerte y pudimos mantener la categoría, pero fueron años un poco difíciles desde el institucional. Ya el año siguiente se mejoró un poquito. Luego de tu salida del club, quería preguntar también si lo seguiste, que teniendo en cuenta, viéndolo, sabiendo si estaba bien, si estaba mal, si descendía. Sí, sí, uno siempre consume fútbol y trata de estar al día con todos los resultados de todas las categorías, obviamente. Y un poquito también mira de reojo todos los clubes donde jugó, donde siente un poco de cariño. Así que sí, lo he seguido cuando subió a Nacional B, cuando bajó de nuevo de Metro, después a los 2 años subió de nuevo. Tengo muchos amigos de los Andes, ya sea chicos que siguieron jugando, dirigentes. eh, bueno, han pasado varios cuerpos técnicos, pero ha pasado gente que conozco y tengo un gran aprecio por ellos también. Entonces, uno siempre va siguiendo a los clubes y también a la gente que va conociendo en el camino como para saber de ellos y también hacer fuerza como para que le vaya bien también. Y con el correr del tiempo, ¿tuviste la oportunidad de volver al club? Volver a jugar, Sí, no. ¿no? ¿Nunca te llamaron? No, ¿No? nunca tuve la posibilidad de volver a jugar. Mencionaste en varias ocasiones tu debut en los Andes. ¿Cómo viviste ese primer partido? Y es algo muy lindo, porque todo chico que juega al fútbol sueña con debutar en primera. Y se dio en situaciones un poco locas también, porque fue en el 2010, eh, unos días antes del partido pactado, que estaba pactado para el día 2 de noviembre, que es el cumpleaños de mi mamá. Unos días antes, a fin de octubre, había fallecido nuestro tío y por tal motivo, obviamente, hubo duelo y se suspendió todo lo que es el fútbol argentino y se pospuso una semana más para el 9 de noviembre. Si no pasaba esa desgracia, hubiese tenido la suerte de debutar el día de cumpleaños de mi mamá. Eh, pero bueno, nada, me tocó debutar el 9 de noviembre con todo lo que implica, ¿no? Un montón de sensaciones y situaciones, de saber que todo el esfuerzo hecho tenía su fruto, o por lo menos su premio, ¿no? Como siempre digo, y lo dije anteriormente también, mantenerse cuesta un montón, pero el hecho de llegar y debutar es un premio enorme. Y nada, las sensaciones de saber que tenés a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, a tu novia, toda la gente que te quiere y que te apoyó durante mucho tiempo, eh, hinchando por vos en la platea, emocionándose. eh, nada, me tocó entrar 10 minutos, recuerdo, contra Cristian Suárez un martes a la noche, pero después a la salida del estadio, encontrarte con tu mamá, con tu papá, con tu novia, con tu hermano, darte un beso, un abrazo, todos emocionados, son cosas que uno se guarda para siempre. Y ahora en estos días se cumple el aniversario, así que estás pensando en recordarlo otra vez, todo ese momento. Em, Pensando en lo que es, lo mencionaste recién, no solamente mantenerse, ¿qué crees que es más difícil, el llegar o el mantenerse con los años en este mundo del fútbol? Llegar es muy difícil, porque hay muchos chicos que se merecen, hacen todo el esfuerzo por llegar y hay una frase que dice esto es fútbol
y hay un montón de situaciones que se entienden solamente cuando lo vivís de adentro, ¿no? Y a veces es muy ingrato. Y hay muchos chicos, como te digo, que se merecen y merecieron haber llegado a primera, no lo pudieron hacer. Por suerte soy uno de esos que lo pudo hacer y por suerte también, por suerte y por mucho trabajo, ¿no? Me pude mantener durante tanto tiempo, durante 15 años, pero en infinidad de situaciones que me han pasado a lo largo de mi carrera. Situaciones contractuales, situaciones de fútbol propiamente dichas, lesiones, un montón de cosas y así todo siempre me pude recomponer y pude mantenerme activo, jugando, siendo competitivo y es lo que hoy por hoy es lo que más deseo y lo que más quiero, seguir siendo competitivo y poder seguir rindiendo para poder seguir jugando. ¿Hay algún partido en particular que te haya marcado como jugador, que lo vas a recordar de acá por un montón de tiempo? Y el día de ser campeón. El día de ser campeón fue una locura porque teníamos que ganar, justo veníamos peleando contra otro equipo, el otro equipo tenía que perder, entonces estábamos jugando y escuchando de ojo el banco de suplente que nos iban cantando el resultado del otro partido y nada, el hecho de haber salido campeones es algo muy lindo también porque más allá de la categoría en la que se juegue, ¿no? Ya sea la C, la B, primera división, sos campeón del fútbol argentino de tu división. Durante ese momento, durante ese instante, sos el mejor equipo de la categoría. Fuiste el mejor. Entonces, eso es algo que te queda para siempre. ¿Hay algo, si tuvieras que darle un consejo a un jugador que está iniciando, qué consejo le darías? Que lo haga todo con pasión, que lo haga todo con ganas, con mucha voluntad, que deje todo, porque al fútbol, hablo por mí, ¿no? Siempre le di todo, siempre le di mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, y es algo que lo volvería a hacer. Así que le diría eso. Bueno, muchísimas gracias, Turco, por la entrevista. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, muy cómodo, muy cómodo. Gracias. Gracias a ustedes por acercarse y por tomarse todo el. Muchas gracias a vos por invitarnos a tu casa. Nada, y responder un par de preguntas también. Bueno, estamos Para Todos los Andes, entrevista con el Turco, así que esto fue todo por hoy.